buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 15 de nuestro taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. Esta es una sesión muy especial porque tenemos invitados especiales internacionales. Vamos a comenzar para esta ocasión con el maestro en ingeniería Virgilio Domínguez Maldonado y seguido vamos a tener la participación del profesor Wada y del profesor Takeuchi. Procedo a presentar al maestro en ingeniería Virgilio Domínguez Maldonado, quien es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias con enfoque en ingeniería sísmica y estructural por la Universidad de Buffalo en Nueva York. Ha colaborado con firmas como DITEC, WSP México, WSP Estados Unidos y Miyamoto Internacional. Actualmente se desempeña como gerente de ingeniería en control de recursos eficaz y óptimo y es miembro del Comité de Edificios Existentes y del Comité de Edificios Altos y Sistemas de Control de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Cuenta con experiencia en el diseño y análisis de edificaciones en México, Estados Unidos y Perú, utilizando diversos materiales y sistemas pasivos de control sísmico. Entre sus proyectos destacados se encuentran la revisión del desempeño del Museo Nacional de Perú mediante análisis no lineales, el diseño de las conexiones del sistema Outreach del edificio Big Grand en reforma de 50 niveles y el refuerzo con disipadores viscosos de los edificios administrativos del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Maestro, muchas gracias por el apoyo y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias, Vania. Agradezco a Dan por la oportunidad por permitirme estar aquí y voy a proceder a compartir pantalla para iniciar la sesión. Ok, entonces, Vania, ¿me podrías confirmar si se ve la pantalla? Ahí ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Pues nuevamente agradecido con Dampo y agradecido a todos los presentes por estar aquí. Entonces, esta sesión se llama Introducción a los disipadores de energía. Entonces, el objetivo de esta sección es que se proporcionarán las herramientas básicas para analizar y dimensionar los dispositivos de disipación pasiva mediante métodos convencionales. ¿A qué nos referimos con métodos convencionales? Llamemos métodos energéticos que digamos se pueden comprobar mediante métodos analíticos, ¿no? Y esta información que vamos a presentar la vamos a referenciar a códigos y estándares, ¿no? Entre ellos ASFE, AC7 y como el objetivo principal del curso está las normas técnicas. Entonces, antes de iniciar con los sistemas de disipación, hay que, digamos, aclarar que existen dos tipos de sistemas de control, ¿no? Sistemas de control activa y sistemas de control pasiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro, no? En los sistemas de control activos, lo que sucede es que tenemos una excitación sísmica, ¿no? Que es, digamos, nuestra señal de entrada. Esta señal de entrada se va, digamos, hacia dos partes, ¿no? Uno es hacia un sensor que lo lleva un controlador y el otro es a la par, pues la recibe nuestra estructura, ¿no? El elemento que queremos proteger. Entonces, este controlador genera un sistema de control activo. ¿Qué significa esto? Que en función de la señal que lea, va variando las propiedades del sistema y esto modifica la respuesta de la estructura. Esa respuesta, digamos, disipada, se regresa al sensor y se hace un ciclo mientras tenemos la excitación sísmica, ¿no? Y tenemos los sistemas de disipación pasiva, que son los que mayormente usamos en la ingeniería sísmica, ¿no? Que tenemos una señal, puede ser una señal sísmica de viento, explosión, etcétera, que esta pasa a la estructura y genera una respuesta, ¿no? Entonces, esta respuesta se ve filtrada por el sistema de control pasivo, ¿no? Que puede ser ahorita vamos a ver la clasificación. ¿Por qué es importante señalar que existen activos y pasivos en los sistemas de control cuando en ingeniería sísmica básicamente solo usamos control pasivo? Porque, bueno, muchos de estos sistemas se desarrollaron como en otras áreas del conocimiento, la industria, y digamos la protección militar.
Muchos sistemas empezaron como sistemas de control activos para, digamos, proteger bases de misiles, lanzamientos de cohetes, etcétera, ¿no? Que generaban fuerzas muy grandes sobre los sistemas de soporte. Entonces tenían que generar y como era un pulso el que se generaba, se generaban los sistemas de control activos como las señales sísmicas son un poco más arbitrarias y aunque conocemos digamos, los peligros sísmicos asociados a ciertas zonas, pues es muy complicado generar un sistema activo que sea eficiente, ¿no? Y que en costo también sea, este, o sea, que sea factible de implementar. Entonces, ya hablando de la diferenciación entre sistemas de disipación pasiva y activa, les comentaba que el principal objetivo es hablar de los sistemas de disipación pasiva. Entonces, lo que queremos con un sistema de disipación pasiva es aumentar el desempeño, reduciendo el daño inducido por sismo. Y existen tres clasificaciones grandes. Dos son dependientes de la deformación y dependientes de la velocidad. Aquí el tercer sistema, que no está directamente nombrado en este enunciado, son los aisladores, que indirectamente entran entre deformación y velocidad. Entonces, ya aterrizando en desempeño esperado, ¿no? Este. Esta es la tabla de desempeño esperado en las normas técnicas complementarias. Entonces, de esta tabla de desempeño esperado, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos líneas diagonales, que seguramente lo han platicado en sesiones anteriores, donde cada línea es un tipo de desempeño distinto, ¿no? Entonces, las estructuras convencionales se espera que bajo sismos frecuencias tengan una limitación de daño estructural. Bajo el sismo con el que analizamos, que es el base diseño, se permite cierto daño para disipar y bajo el sismo infrecuente, las normas lo toman como una revisión optativa por desempeño, pero el principal objetivo es que ante el sismo infrecuente una estructura convencional no colapse, ¿no? Los sismos grupo A, que son estructuras protegidas, se espera que bajo el sismo diseño tengan un estado de ocupación inmediata y bajo el sismo infrecuente sí se permite cierto daño, ¿no? Entonces nosotros en las estructuras con disipación de energía queremos concentrarnos de esta línea hacia arriba, ¿no? Y pensando en que nos queremos concentrar en ese nivel de desempeño, lo que vamos a tener es que con respecto a los mismos, a una estructura convencional, una estructura que tiene algún tipo de disipación pasiva, vamos a esperar en costo de reparación o en daño esperado, vamos a esperar a la misma magnitud de sismo un menor costo, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? En vez de mandar la disipación de energía a elementos dúctiles, digamos, fluencia de las vigas, articulación de muros de cortante, pandeo y flexión de los contravientos, lo vamos a mandar a determinados elementos que van a absorber la mayor parte de la energía. Entonces, vamos a tener, como comentábamos, dos tipos de dispositivos, ¿no? Aquellos que son dependientes de la deformación y aquellos que son dependientes de la velocidad. Entonces, los que son dependientes de la deformación son aquellos que disipan la energía a través de deformaciones inelásticas, ¿no? Entonces, ah, ¿esto qué implica? Que su respuesta no es sensible a la frecuencia de la aplicación de la carga, ¿no? Entonces, nosotros cuando sacamos un espectro, usualmente nos enfocamos en la aceleración, ¿no? Porque voy aquí a modificar. Nos enfocamos en la aceleración y sabemos que esta fuerza, reducida por factores de ductilidad, de sobreresistencia, nos va a dar nuestra fuerza de diseño, ¿no? Pero realmente rara vez hablamos del espectro de velocidades, a menos de que estamos hablando de un dispositivo dependiente de la velocidad, que vamos a hablarlo. Entonces, lo vamos a hablar en breve. Entonces, como no dependemos de la velocidad, la respuesta es directamente proporcional a la aplicación de la carga
y y la energía disipada es proporcional a la magnitud de las deformaciones inelásticas, ¿no? O sea, qué tan lejos lleguemos en la curva de histéresis, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo de un disipador de fricción, que si nosotros lo llevamos hasta esta magnitud de carga y desplazamiento, vamos a tener cierta energía disipada. Entre más lo llevemos lejos, mayor va a ser nuestra energía disipada. Que en breve tocamos este concepto de energía disipada en un ciclo. Entonces, para este tipo de elementos, ¿qué se recomienda? Se recomienda que la rigidez de los dispositivos sea entre 4 a 10 veces mayor a la rigidez del sistema que soporta, ¿no? O marco, ¿no? Esto implica que se recomienda utilizar un factor de utilidad entre 4 y 8, que basado en las normas técnicas complementarias sería algo similar a un Q de 2 a Q de 4, ¿no? Y aunque se busca proteger el sistema que sostiene estos disipadores, llamémosle el marco elástico, se recomienda que casi siempre permanezca elástico o se permite una ductilidad muy limitada. ¿Por qué no permitimos más ductilidad en los marcos? Porque al poner nosotros un sistema disipador, queremos que pues toda la energía se la absorba esto y que nuestro marco permanezca con el menor daño posible, ¿no? Entonces, y digamos, una curva característica de estos sistemas es la rigidez que aporta el marco, la tenemos acá, la rigidez que aporta el sistema de disipación, que puede ser BRBs, de los más comunes, sistemas HADAS, TADAS, fricción, etcétera, sean sistemas extremadamente rígidos para que la mayor parte, a la misma deformación, la mayor parte de la fuerza se vaya al sistema de disipación y no se vaya al sistema que sostiene nuestra estructura, ¿no? El marco, ¿no? Y queremos que este tenga este comportamiento, ¿no? De ahí estas recomendaciones entre 4 a 10 veces mayor que la rigidez del marco y que la demanda de ductilidad sea entre 4 a 8. Entonces, tenemos también los dispositivos que son dependientes de la velocidad, ¿no? Entonces, los dispositivos que son dependientes de la velocidad sí son sensibles a la frecuencia de la aplicación de la carga. Y en general hay dos grandes grupos que incluyen estos tipos de dispositivos, que son eh, los que logran, digamos, esta disipación a través de la deformación de un material, que puede ser disipadores de material viscoelásticos, que son ahí membranas que se colocan entre placas y que al tener cierta frecuencia de aplicación de carga, cierta deformación, generan esa deformación en calor y en energía, ¿no? O el segundo grupo, que es los disipadores viscosos, que es el fluido a través de una abertura, ¿no? Como el que está mostrado aquí en la pantalla, y este tal vez no sea muchísimo más fácil relacionar porque es muy similar a los amortiguadores que usamos en los automóviles, ¿no? Entonces, estos son los dispositivos dependientes de la velocidad. El tercer grupo que les mencionaba hace un momento son los aisladores, ¿no? Entonces, los aisladores aunque también disipan energía, su principal objetivo es reducir la demanda sísmica a través de un alargamiento del periodo, ¿no? Entonces, en un espectro convencional, tenemos que usualmente los espectros suelen estar con las demandas de aceleración más alta en periodos cortos, ¿no? Digo, excepto tal vez algunas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Que se nos alarga mucho el periodo del suelo. Entonces, en los periodos cortos tenemos una concentración de aceleraciones. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, alargamos el periodo del sistema para estar en una zona de menor aceleración. Esa es la primera parte que nos protegen los aisladores. La segunda parte que nos protegen es que al incrementar el amortiguamiento, en vez de recibir esta energía, bueno, esta demanda de desplazamiento y esta demanda de aceleraciones, nosotros reducimos esa demanda de desplazamiento mediante amortiguamiento. Entonces tenemos desplazamientos controlados y aceleraciones menores. Entonces con esto se mitiga los efectos del sismo, ¿no?
Los tipos más comunes que existen de aisladores son los aisladores de caucho laminados o de plomo con caucho laminados, ¿no? Que es como este ejemplo que muestro, ¿no? Que tienen un núcleo de plomo al centro, cuenta una laminación de placas metálicas intercaladas con capas de caucho. Este caucho es vulcanizado a las placas para generar el elemento aislador, ¿no? Entonces, lo que le proporciona al núcleo es una rigidez inicial y lo que le proporciona el caucho es un desplazamiento controlado, ¿no? Entonces, en una curva de comportamiento de este tipo de aisladores, que lo vamos a ver en breve, el caucho proporciona esta fuerza inicial de fluencia, perdón, el plomo proporciona esta fuerza inicial de fluencia y el caucho proporciona esta rigidez secante que queda en el sistema. Mientras que en los aisladores de péndulo fricción, lo que va a pasar es que estas capas que tenemos, donde tenemos los aisladores en contacto con en contacto con, digamos, una esfera o un elemento que permite el desplazamiento, la fricción que existe en esta superficie nos va a dar la fuerza de activación, por llamarlo así, y el radio del aislador nos va a dar este, la rigidez del sistema. Entonces, ya que hablamos de cómo se dividen los dispositivos de protección pasiva, vamos a regresar un poco, seguramente en sesiones anteriores ya lo han platicado, de los conceptos fundamentales de la dinámica, ¿no? Para hacer el salto a cuáles son los principios para analizar una estructura con disipación. Entonces, partiendo de la segunda ley de Newton y del principio de D'Alembert, la segunda ley de Newton es algo muy que usamos todos los días. La fuerza es proporcional a la masa y a la aceleración que se le impone a un sistema, ¿no? Y considerando un sistema vibrador que cumple con una característica de un vibrador de un solo grado de libertad, donde tenemos una masa, la fuerza aplicada a la masa es proporcional a la aceleración que se le impone, ¿no? La segunda diferencial del desplazamiento. Esta se ve afectada por el amortiguamiento inherente del sistema y la velocidad, ¿no? La primera diferencial de desplazamiento, y la fuerza también es proporcional a, este, a la rigidez del sistema, ¿no? Entonces, rigidez y desplazamiento, ¿no? Esto debe estar en equilibrio con las fuerzas externas que se aplican al sistema, ¿no? Si nosotros decimos, yo anulo las fuerzas del sistema y es un sistema libre de amortiguamiento, me queda este término, ¿no? Decimos libre de amortiguamiento porque decimos que no se pierde energía en este sistema de un grado de libertad, ¿no? Obtenemos una ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial la podemos resolver de la siguiente forma, utilizando una variable auxiliar, ¿no? Esta variable auxiliar nos queda, digamos, lineal dentro de estos términos, y con esto nosotros despejamos la frecuencia circular, ¿no? Que de esta frecuencia circular, este, multiplicando por pi, sí, multiplicando por pi, dividiendo entre la frecuencia circular, obtenemos el periodo, ¿no? Que es la frecuencia natural de vibración que caracteriza el movimiento de la estructura. Este mismo principio aplica cuando estamos hablando de estructuras de múltiples grados de libertad. Podemos tener n grados de libertad necesarios con n masas, n rigideces y n coeficientes de amortiguamiento, ¿no? Entonces, al tener varios grados de libertad, lo que nos queda aquí es una matriz que multiplica, una matriz de masas que multiplica al vector de aceleraciones y una matriz de rigideces que multiplica al vector de desplazamiento. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, para despejar este sistema de ecuaciones diferenciales, utilizamos un vector auxiliar, ¿no? Que este vector auxiliar son las n soluciones que tiene el sistema para lograr el equilibrio. Coincidentemente, este vector auxiliar se llama formas modales, ¿no? Entonces, a través de las formas modales, nosotros podemos conocer todos los periodos característicos del sistema, ¿no?
Y los periodos característicos del sistema, pues son las soluciones a las ecuaciones diferenciales que se forman. Entonces, ya que tuvimos esa introducción de la dinámica estructural, vamos a cambiar a un balance energético, ¿no? Que es algo que, digamos, no es tan común desde el punto de vista estructural. Básicamente siempre nos quedamos en fuerzas, rigideces, deformaciones, pero rara vez hablamos de la energía, ¿no? Salvo cuando estamos hablando de solución, de análisis estructural, basado en métodos de solución energéticos, ¿no? Pero bueno, entonces, un sismo, cuando introducimos una señal sísmica, que no necesariamente es sismo, puede ser también viento, puede ser explosión, porque estos métodos energéticos también se usan cuando estamos protegiendo una estructura contra el impacto. Entonces, la energía total tiene una parte que es la energía cinética absoluta, que es la energía que viene del sismo. Hay aquí dos conceptos muy importantes que vamos a extender en breve, que es la energía por deformación elástica, que es energía que la estructura tiene para deformarse, pero una vez que se deforma, se recupera la condición original, ¿no? Y tenemos la segunda parte que es la deformación plástica, ¿no? Que no es recuperable. Entonces, en un sistema elastoplástico, esta región se vuelve la energía de deformación elástica, que es recuperable. Podemos una estructura llevarla varias veces en un ciclo, bueno, en varios ciclos, llevarla a cierta fuerza y se recupera, ¿no? Y esta sería la energía, la deformación plástica, ¿no? Una vez que nosotros llegamos a cierta magnitud de formación, la deformación inicial ya no es recuperable, ¿no? En deformación plástica, ¿no? Entonces, y tenemos la energía añadida por elementos suplementales, ¿no? Que en este caso es nuestro estudio, ¿no? La deformación por los elementos de protección pasiva, ¿no? Entonces, hablando de esto, entonces, cuando tenemos un sistema que tiene una capacidad para disipar energía, vamos a hablar que esta energía tiene la componente recuperable, la componente elástica y la energía disipada, ¿no? Entonces, esta curva que estamos viendo de la izquierda, digamos, este diagrama de histéresis de un ciclo, bien podría corresponder a un disipador viscoso, ¿no? Pero no hay que cerrarnos a disipadores viscosos. Básicamente, nuestro diagrama de histéresis puede tener cualquier forma. Lo que siempre buscamos en la ingeniería estructural es que pues tengan formas regulares, ¿no? Porque las formas regulares son predecibles, ¿no? Son un mecanismo que podemos predecir picos máximos, picos mínimos, ¿no? Entonces, ya que tenemos la energía elástica de formación, se representa como esta integral, ¿no? Esta área bajo la curva. Lo voy a dejar aquí marcado. Entonces, la porción de la deformación que es recuperable, ¿no? Y la energía disipada es la energía que no es recuperable y que eh, la inducimos como deformación, pero se transforma en calor, en ruido, etcétera, ¿no? En otros mecanismos que hace que se disipe del sistema, ¿no? Y la transmitamos hacia el medio ambiente. Entonces, considerando esto, pues bueno, la energía elástica se calcula como la rigidez del sistema multiplicada por el desplazamiento al cuadrado sobre 2, ¿no? Que esto es otra forma de llamarle al área bajo la curva, ¿no? Que veíamos en el esquema anterior. Y para los dispositivos pasivos de energía, pensando en que tenemos los que son dependientes de la velocidad y los que son dependientes del desplazamiento, los dos ejemplos más básicos de estos sistemas es un disipador con amortiguamiento lineal.
donde el amortiguamiento es representado por una elipse convencional, ¿no? Y la energía se calcula desplazamiento máximo al cuadrado, frecuencia con la que se aplica multiplicada por el desplazamiento. Si nosotros multiplicamos la frecuencia por el desplazamiento, obtenemos velocidad, ¿no? Es al ser la primera diferencial la velocidad, ¿no? Y un coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Que le llamamos C. Y pi para integrarlo en todo el área de la elipse. Para los dispositivos dependientes de la deformación, es más fácil porque usualmente es toda esta área comprendida entre una fuerza inicial de activación, que puede ser para fricción una fuerza de activación, para histéresis en un elemento metálico como el acero, pues es el esfuerzo de fluencia. Y esta, si tenemos deformación poselástica, aquí no quiero que se me borre. Si digamos tenemos este trapecio, aún así el área de este trapecio sigue siendo proporcional desplazamiento y dos veces la fuerza de activación, ¿no? Como tenemos cuatro cuadrantes, estas dos veces lo multiplicamos para atrás y se nos hace cuatro veces la fuerza de activación por el desplazamiento máximo, asumiendo que estos dos valores son idénticos, ¿no? Entonces, aquí dejé preparado solo un ejemplo de cómo funcionan. Bueno, aquí le voy a poner play ahorita al video. eh, si se está transmitiendo bien, van a escuchar mucho ruido. Entonces, este es un disipador, bueno, no es un disipador, solo es un ensamble que representa la disipación por fricción. Entonces, en esta disipación por fricción tenemos un punto inicial, llegamos a la fuerza de activación, ciclo máximo, ciclo mínimo y todo esto que hay es la energía disipada en un ciclo. Entonces le voy a poner play. Bueno, no vale la pena que veamos todo el video. Lo que quería ejemplificar aquí es que si lograron escuchar, Vania, no sé si me puedas confirmar que se escuchó el ruido del video. No, parece que no estás compartiendo el sonido. Ok. No se escuchó. Bueno, luego les proporciono el link. Pero digamos, en el video hay muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque es el ruido de las placas, friccionando entre ellas. Y lo mismo que pasa cuando nos frotamos la mano con el frío, ¿no? Nosotros, nos frotamos para, calentar las manos, entonces transformamos el movimiento en energía calorífica, ¿no? Entonces, la primera regla, ¿no? Todos estos, mecanismos, el objetivo es transformar la energía en algo que se pueda liberar al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando son dispositivos como BRBs o HADAs que dependen de la fluencia del acero, quienes han participado en alguna prueba de laboratorio con una probeta de alguna varilla, siempre van a identificar que cuando quitan la probeta está ligeramente caliente, ¿no? Esa fluencia que nosotros logramos, esa energía que se liberó del elemento de acero, pues se transforma en calor que se libera al medio ambiente. Entonces, nosotros vamos a sacar el amortiguamiento de un sistema con estos dos conceptos, ¿no? Que básicamente es la energía que se disipa en un ciclo con respecto a la energía de deformación en un ciclo, ¿no? Entonces, es un concepto muy directo porque básicamente es lo que se disipa entre lo que se deforma, ¿no? Y si se dieron cuenta, voy a regresarme una diapositiva, nada más para que quede claro. Entonces era la rigidez por la deformación al cuadrado sobre 2, ¿no? El área bajo la curva, ¿no? Aquí a esa ecuación, a ese término le añadimos 4pi, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en un ciclo vamos a asumir que le ponemos que ese ciclo se comporta con una señal sinusoidal. Entonces, esa deformación se lleva a cabo en un ciclo sinusoidal. Y como esto lo comparamos contra un ciclo de histéresis,
este, para estar, digamos, en sintonía, ciclo sobre ciclo, ¿no? Entonces, energía disipada en un ciclo y energía elástica de deformación en un ciclo, ¿no? Entonces, ya que presentamos este concepto del amortiguamiento efectivo del sistema, esto es para un grado de libertad, ¿no? Pero nosotros tenemos la libertad de llevarlos a múltiples grados de libertad, ¿no? Entonces, esta ecuación, no me voy a ir término por término, pero podemos encontrar analogías muy interesantes, ¿no? Entonces, básicamente, esta, esta es planteada para disipadores viscosos. Aquí vemos el término, coeficiente de amortiguamiento. Por aquí tenemos un coseno que involucra la deformación del sistema. Esto está pensando en sistemas que tienen, digamos, cierto ángulo de desfase y la deformación del disipador, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sumando todas las energías de cada uno de los disipadores respecto a esta ecuación, ¿no? Y si nosotros vemos dos veces la frecuencia circular, pues es dos veces la frecuencia circular, es esto aplicado a un ciclo sinusoidal, ¿no? Y aquí vemos el término, la masa I por su deformación I al cuadrado, ¿no? Que esto se parece mucho a lo que veíamos en el desplazamiento por rigidez al cuadrado, ¿no? Entonces, comprendiendo, digamos, cómo funciona para un grado de libertad el concepto de energía disipada en un ciclo, esto lo podemos trasladar directamente a un sistema de múltiples grados de libertad. Entonces, ya que comprendimos el concepto de energía disipada en un ciclo y ya tenemos el antecedente de la dinámica estructural, ¿cómo transformamos esto que nosotros le llamamos porcentaje del amortiguamiento crítico del sistema a reducción en ordenadas espectrales? Bueno, ahí sí ya se vuelve distinto porque cada código lo toma de manera distinta, ¿no? El AC7 te propone que en función de cuál es tu amortiguamiento efectivo del sistema, que nosotros, como recordarán, usualmente utilizamos un amortiguamiento efectivo del 5% para construir nuestros espectros. 5% corresponde a un factor de modificación 1, o sea, se queda como está, ¿no? Entonces, conforme vamos aumentando el amortiguamiento, nosotros tenemos un factor que divide las aceleraciones, la aceleración espectral entre un factor Bm, la velocidad espectral sobre un factor Bm y el desplazamiento espectral sobre un factor Bm, ¿no? Entonces, aquí explícitamente capturamos el, la reducción en demanda sísmica, llámese aceleración, velocidad o desplazamiento en función del amortiguamiento efectivo del sistema. CFE funciona muy similar. Nosotros introducimos un factor llamado beta. Este beta no, perdón, Xi, un factor llamado Xi. Este factor Xi lo que hace es nos reduce las ordenadas espectrales, ¿no? Y por aquí este es un ejemplo de un proyecto real que tuvimos. Este es el espectro elástico. Nosotros determinamos este factor Xi y en función de este factor Xi vamos, entre mayor sea el amortiguamiento, mayor es el valor y mayor es la reducción de las ordenadas espectrales. Las normas técnicas, aunque estamos hablando de las normas 2023 en este curso, aquí me regresé una versión a las normas porque las normas 2023 el amortiguamiento se lo tienes que pedir desde el SACIR, entonces no viene tan desmenuzado.
pero sigue un principio muy similar a las normas 2020, ¿no? Donde tenemos un factor beta. Este factor beta considera, como aquí decía, el amortiguamiento suplementario. Y en las normas técnicas es un poquito más complejo porque dependemos del periodo del suelo donde se encontremos para obtener este factor de reducción, ¿no? Entonces, pero básicamente estos tres códigos de referencia, el ACE, el ACI y las normas técnicas, nos dice, una vez que determinas el amortiguamiento del sistema, tu factor de reducción de ordenadas, vas a agarrar tu espectro elástico y lo vas a reducir por este factor de amortiguamiento, ¿no? Bueno, este factor de reducción que depende directamente del amortiguamiento, ¿no? Entonces, en estos puntos hablamos de sistemas, dependientes de la velocidad o dependientes del desplazamiento, ¿no? ¿Qué pasa con aisladores, no? Aisladores es un mixto, por llamarlo así, más tirándole hacia dependientes de la deformación. Entonces, para un sistema de caucho plomo, vamos a tener lo que les decía, una fuerza de activación característica que nos las va a dar el núcleo de plomo, una rigidez secante que nos las va a dar el caucho, que va a depender del diámetro del caucho, número de capas vulcanizadas, la separación entre las capas vulcanizadas y la altura del aislador, ¿no? Entonces, construyendo este diagrama de histéresis para un ciclo, nosotros fácilmente, con lo que ya vimos anteriormente, podemos obtener la energía disipada en un ciclo para un aislador, calculando la integral dentro de esta curva, ¿no? Para un sistema de disipación con con un aislador de pendular fricción, funciona muy similar. Vamos a tener una fuerza de activación, que esta fuerza de activación va a ser directamente el coeficiente de fricción que existe entre superficies por el peso de la estructura, ¿no? Si estamos hablando a nivel global o por la carga sostenida que tiene ese aislador en particular, ¿no? La rigidez secante del sistema nos las va a dar directamente el radio de la superficie cóncava del aislador, ¿no? Disculpe. Entonces, aquí regresamos a lo mismo. Con estas características del sistema vamos a poder hablar de la energía disipada en un ciclo, ¿no? Y la determinación de propiedades para los dispositivos aisladores, ahí es un tema un poquito más distinto, digamos, a los otros sistemas, porque muchas veces estas propiedades son características de cada fabricante, entonces las propiedades en el caso de coeficiente de fricción y radio en, en aisladores de péndulo de fricción, pues van a ser dependientes de lo que puede lograr el fabricante. Igual, las sus propiedades de rigidez secante de los aisladores para aisladores de caucho plomo van a depender también de las propiedades y de las capacidades de fabricación del, del fabricante, ¿no? Entonces, en aisladores, algunas recomendaciones es que se recomienda utilizar en aisladores en suelos duros a muy duros. ¿Esto por qué? Porque en suelos muy blandos, en algunos casos no necesariamente, pero puede llegar a ser contraproducente porque pueden amplificar la vibración del suelo si su periodo es similar. Entonces, también podemos usar aisladores en suelos blandos, pero tenemos que asegurarnos muy bien que nos separemos lo suficiente del periodo del suelo para que en vez de efectivamente podamos aislar el periodo estructural y no combinemos y generemos una respuesta resonante, ¿no? En edificios muy altos, ya háblese de 40, 50, 60 niveles, también no es tan eficiente introducir aisladores. ¿Por qué? Porque el periodo de la interfaz del aislamiento también puede llegar a ser
similar al de la torre o en algunos casos al de los modos superiores, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una torre que tiene un periodo de 5, 6, 7 segundos, alguno de sus modos superiores puede estar entre 2 a 3 segundos, entonces pudiera generar una interfaz, bueno, podría generar una respuesta resonante por ahí, ¿no? O la otra es que las torres, los edificios altos se caracterizan por tener cargas axiales muy altas, ¿no? Llamémoslo 2, 3,000 hasta 4,000 toneladas por columna, ¿no? Entonces, los aisladores que resultan terminan siendo muy robustos, ¿no? Entonces, esto es el amortiguamiento efectivo para sistemas de un grado de libertad y considerando aislamiento, ¿no? Entonces, aquí se involucra un nuevo término que llamamos periodo efectivo. ¿Por qué? En los aisladores, nuestro periodo inicial, digamos, el que está dentro de esta curva, no es característico del sistema. Nosotros queremos siempre saber el periodo asociado a la rigidez efectiva del sistema, ¿no? Entonces, regresándome un poco a las diapositivas anteriores, ya conocimos cómo caracterizar y cómo obtener la energía disipada en un ciclo para aisladores. Entonces, regresamos a esto, ¿no? Determinamos el periodo efectivo. De ese periodo efectivo que se determina, regresamos a esto, ¿no? Esto es 4 veces QD por la demanda de desplazamientos. QD, como recordábamos, era la fuerza de activación, la demanda menos la rigidez elástica. Esto es lo que ya comentábamos, solo escrito de otra forma, la energía disipada en un ciclo, ¿no? Km por D cuadrada, Km la rigidez efectiva del sistema por el desplazamiento al cuadrado. Esto ya lo habíamos platicado también anteriormente. Esto es la energía elástica de deformación. Entonces, esta ecuación que nosotros utilizamos para aisladores termina siendo una adaptación de lo que platicábamos para sistemas de un grado de libertad de disipación, ya sea dependiente de la velocidad o dependiente de la deformación. Entonces, por acá voy a limpiar pantalla. Entonces, ya que hablamos un poco de los sistemas, hablamos de dispositivos dependientes de la velocidad y dispositivos dependientes de la deformación, aisladores, traigo preparado dos ejemplos que son muy teóricos, pero digamos aterrizando algunos conceptos de código, de cómo se aplican estas ecuaciones para ya diseñar en forma estructuras que incorporen disipación pasiva de energía, ¿no? Este ejemplo es muy básico y seguramente en las sesiones que siguen vamos a hablar aterrizarán estos conceptos ya a un ejemplo real, ¿no? Aquí yo me estoy planteando un sistema muy ideal de un grado de libertad. Llámese una estructurita de 30 por 30 metros y 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Que es lo convencional que esperamos para cualquier tipo, bueno, para una estructura convencional, ¿no? Entonces tenemos una estructura que pesa 900 toneladas. Aquí yo le puse una rigidez de 50,000 toneladas metro. ¿Qué significa esta rigidez de 50,000 toneladas metro? Esta yo la planteé asumiendo que yo voy a diseñar un marco que lo voy a dimensionar por desplazamientos, ¿no? Digamos, lo que hacemos en el sistema, en el análisis sísmico convencional, ¿no? Entonces, para este marco yo, en mi análisis, genero mi análisis para obtener el periodo fundamental, obtengo un periodo, ¿no? De 0,27 segundos. Yo me voy a plantear, para este ejemplo, un espectro convencional de CFE.
donde pues es un espectro alto, ¿no? Este espectro, si yo grafico este periodo aquí, pues voy a estar completamente en la meseta, ¿no? La meseta es una meseta algo alta, 1.27 G, y se extiende desde punto 2 hasta 1.4, ¿no? Entonces, en disipadores, mi recomendación es, ustedes propongan un amortiguamiento que les funcione para que el desplazamiento y la fuerza de diseño de la estructura estén en un parámetro convencional, ¿no? Entonces aquí, este, si esto yo saco el desplazamiento para este espectro y para este periodo, me da un desplazamiento del punto de 2.3 centímetros, ¿no? 0.023 metros, ¿no? Y una aceleración espectral de 1.27 G, que pues es básicamente, si yo quiero que este marco resista sin daño esta señal, pues tendría que diseñar para fuerzas muy, muy elevadas, ¿no? Entonces, si nosotros nos planteamos un amortiguamiento del 20%, con CFE me da un factor beta de 0.536, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que este desplazamiento yo lo multiplico por 0.536 y obtengo un desplazamiento reducido, ¿no? Estoy reduciendo casi en 50% el desplazamiento con 20% de amortiguamiento y la aceleración espectral también la estoy reduciendo prácticamente en la mitad, ¿no? Y digo, hasta aquí el ejemplo está incompleto, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y qué hacemos con el sistema de disipación, ¿no? Entonces, yo me planteé aquí utilizar un amortiguamiento del 20%, ¿no? Entonces, yo con los parámetros que di atrás ya podemos calcular la energía elástica de deformación, ¿no? Las 50.000 toneladas metro que hablábamos, que era lo que utilizamos para dimensionar para dimensionar nuestro marco mediante un análisis sísmico convencional, ¿no? Puede ser moda espectral o estático, ¿no? Determinamos, lo voy a cambiar de color para que sea el desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento tiene que ser ya el desplazamiento, que calculamos bajo los efectos del amortiguamiento, ¿no? Entonces, obtengo el desplazamiento y obtengo la energía elástica de deformación. Eh, de aquí, conociendo la fórmula que presentamos anteriormente, que el amortiguamiento es igual a la energía disipada en un ciclo sobre la energía disipada, la energía elástica de deformación en un ciclo sinusoidal, pues como yo ya conozco esta, pero desconozco esta, pues voy a transformar esto para sacar la energía disipada en un ciclo, ¿no? Entonces, la energía que requiero disipar en un ciclo para lograr un 20% de amortiguamiento es este valor, ¿no? Entonces, yo lo que les hablaba anteriormente en este ejemplo muy, muy teórico, una estructura de 30 metros por 30 metros y 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a llamar una cajita, ¿no? De 30 por 30. Entonces, yo en esta cajita pues me imagino que a lo mejor voy a poner un disipador aquí, un disipador aquí, un disipador aquí y un disipador aquí, ¿no? Asumiendo muy teóricamente que los arquitectos les va a encantar la idea del disipador en la fachada, ¿no? Que ese es otro tema que no vamos a platicar aquí, pero entonces 4 disipadores y aquí voy a borrar un poco. El disipador lo puse en un arreglo Chevron. ¿Qué significa esto? Que este chevron es infinitamente rígido y que el desplazamiento que experimenta el disipador es proporcional al desplazamiento que experimenta la estructura, ¿no? Hay de una de las fórmulas que les presentaba para múltiples grados de libertad, si nosotros tenemos un disipador en diagonal,
y nosotros queremos estudiar una configuración en diagonal, lo que tenemos que hacer es sacar el desplazamiento o la velocidad asociada a digamos, a este ángulo, ¿no? Que le vamos a llamar teta. Nosotros en este caso, para simplificarlo y por tiempo, no hicimos esto, ¿no? Lo hicimos directamente con una configuración Chevron para que sean proporcionales. Disculpe. Entonces, regresando al ejemplo de estudio, ya conocemos la energía disipada en un ciclo. Nosotros vamos a tener cuatro amortiguadores, como les platicaba. Entonces, esta es la energía disipada en un ciclo por cada uno de los amortiguadores, ¿no? Entonces, conozco la energía disipada en un ciclo, conozco el desplazamiento, que ya lo obtuvimos por acá, este desplazamiento. Conozco la frecuencia circular, que es el periodo de la estructura. Y con esto yo puedo sacar un coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Este coeficiente de amortiguamiento que obtuvimos aquí, digo, es un coeficiente teórico. Lo que siempre hay que hacer es corroborar si la persona que lo va a fabricar, la empresa, tiene puede alcanzar este coeficiente de amortiguación, ¿no? Y regresando al diagrama de histéresis de la energía disipada en un ciclo, esto es fuerza. Entonces, esta fuerza, yo puedo determinar qué fuerza voy a tener eh, en este amortiguador lineal. Entonces, ya conozco el coeficiente de amortiguamiento, conozco el periodo de la estructura y conozco el desplazamiento, ¿no? Entonces, sustituyendo, me da 61 toneladas, ¿no? Entonces, aquí, eh, para este ejemplo teórico, dimensionamos cuatro amortiguadores de 61 toneladas y un coeficiente de amortiguamiento de 214 toneladas metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer, ya para cerrar sesión, porque ya estamos prácticamente sobre tiempo, vamos a pensar ahora en que tenemos un sistema de aislador, de aislamiento, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo anterior yo hablaba de 900 toneladas. Aquí le subí la masa al sistema. ¿Por qué? Porque en un sistema de aisladores vamos a tener una losa con contratraves y un techo, ¿no? Una losa tapa con su marco, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a ponerle aisladores, ¿no? Este, entonces, acá, bueno, entonces obtengo una masa de 1200 1620 toneladas. Lo que usualmente yo suelo hacer para sistemas de aislamiento es que me propongo un periodo objetivo, ¿no? Aquí pues voy a iniciar el periodo de forma tramposa con el último resultado de las iteraciones. Entonces voy a proponer un periodo de 3.1 segundos. Usualmente en los sistemas de aislamiento andamos entre 2 a 4 segundos. Con esto yo calculo la rigidez efectiva del sistema. Si no consideramos ningún nivel de amortiguamiento, nos da un desplazamiento de 1 metro prácticamente y una aceleración espectral de 0.44, ¿no? Que aquí con el mero hecho de aislar la estructura y sacarlo de la meseta, pues ya del 1.27 G que traíamos, ya lo bajamos a una tercera parte, ¿no? 0.44. Y este ejemplo lo voy a hacer con AC7 y considerando un amortiguamiento del 17.5%. Entonces, esto me da un factor B de 1.42, o sea, el DS lo voy a reducir por BM y voy a obtener una demanda de desplazamiento de 70 centímetros y una demanda de aceleración espectral sobre mi estructura de 0.292, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta porque de 1.27 G que le tocaba a mi estructura inicial, pues le estoy reduciendo en
prácticamente una cuarta parte la aceleración espectral, ¿no? Y esto significa que yo voy a diseñar con esta aceleración base y voy a asegurar que la estructura se mantenga completamente elástica aquí arriba, ¿no? Porque mis aisladores se llevan toda la disipación de la energía, entonces, regresando a la matriz de desempeño sísmico, pues estamos asegurando que la estructura se comporte de manera elástica y y diseñando bajo una fuerza muy reducida que con respecto a la fuerza que habíamos considerado inicialmente, ¿no? Entonces, por acá, este, de la figura que les presentaba anteriormente, vamos a traer este diagrama, ¿no? Donde vamos a calcular la energía disipada en un ciclo, ¿no? Aquí partimos de lo mismo, ¿no? Ya conocemos el amortiguamiento, ¿no? Entonces ya conocemos el amortiguamiento, ya conocemos aquí prácticamente todo, ¿no? Entonces, más bien, aquí lo que está pasando es que esta está en igualdad de esta, ¿no? Y el proceso para diseñar aisladores es que tenemos que iterar estas dos ecuaciones hasta que encontremos el equilibrio, ¿no? Entonces, aquí para este ejemplo teórico yo propuse este, un coeficiente de fricción de 0,08 y un radio de péndulo de 330 centímetros, ¿no? Entonces, con este coeficiente, hay, bueno, algo que comentar es que esta coeficiente de fricción de 0,08 y un radio de péndulo de 330 centímetros son propiedades reales de un aislador que construimos con Dampo para un proyecto real, ¿no? Entonces, aquí sí estamos usando, digamos, estas propiedades reales y calibradas directamente con un proveedor, que en este caso fue Dampo. Entonces, calculamos la rigidez secante, peso sobre rigidez efectiva. Cuando son aisladores de péndulo fricción, usualmente yo lo dejo todo en términos de peso para que el peso sea la última variable cuando estamos estudiando el sistema a nivel global. Cuando lo estamos estudiando a nivel aislador, ahí sí tenemos que involucrar la carga axial que se, que ocurre bajo cada aislador, ¿no? Entonces determinamos una fuerza de activación que es 0,292, bueno, una fuerza del sistema que corresponde a esto. Entonces, esta fuerza del sistema son 0,292, ¿no? Que curiosamente este 292 es el 292 que ya habíamos sacado aquí, ¿no? Entonces, en esta iteración que empezamos con la iteración final, pues corroboramos que efectivamente la fuerza del sistema es 0,292 de W, que es 0,292 G, 472 toneladas, y la rigidez del sistema, fuerza entre desplazamiento máximo, la rigidez efectiva, son, voy a borrar los dibujos, 676 toneladas metro, ¿no? Que coincide, ¿no? Entonces, en nuestras dos iteraciones, bueno, en esta iteración, lo que propusimos fue un método distinto al de los disipadores. Propusimos un periodo efectivo, iterando el periodo efectivo del sistema, considerando las propiedades del aislador. Es como logramos corroborar que el periodo de 3,1 es adecuado para nuestra estructura de estudio y que estos valores de desplazamiento máximo y aceleración máxima del sistema corresponde con lo que nos regresa el sistema de aislamiento, ¿no? Y ya para terminar, este, aquí hablamos de métodos energéticos, ¿no? La primera recomendación que les voy a hacer cuando estemos haciendo un sistema de disipación pasiva es que siempre nos aseguremos de hacer los cálculos analíticos, ¿no? Muchas veces queremos saltar directamente que al análisis, que a un pushover, que a un no lineal, que este, métodos más avanzados. Está bien. De hecho, del pushover nos podemos valer de muchas de las
resultados que nos da el pushover para aplicarlo a los métodos energéticos. Entonces, pero no los dejemos de lado, ¿no? Siempre tengamos a la mano de dónde nacen estos principios que ustedes vieron. No, no es algo muy complejo. Realmente partimos de dos conceptos muy básicos de energía y del equilibrio dinámico para desarrollar la metodología para dimensionar sistemas de disipación o sistemas de aislamiento. Y a partir de eso, este, siempre que hagamos estos métodos energéticos y tengamos a la mano los cálculos analíticos, vamos a poder corroborar que lo que nos estén regresando análisis más avanzados, llámese pushover, llámese análisis paso a paso, sea congruente con lo que calculamos inicialmente, ¿no? Y la otra es que las normas técnicas y en general cualquier reglamento del mundo siempre te va a pedir que los resultados vayan escalados o sean cierto porcentaje de los métodos energéticos obtenidos mediante un análisis estático, ¿no? Que fue lo que estuvimos haciendo en este caso. Y bueno, ya para cerrar, los códigos siempre van a limitar este tipo de métodos energéticos a 30%, ¿no? Amortiguamiento efectivo de 30%. ¿Por qué? Esto es una imagen que traje del Chopra, que en general el periodo o la frecuencia circular, como le queramos llamar, en general se conserva para radios menores al 30%. Una vez que salimos de ese rango de 30%, encontramos que entre más amortiguamiento le metamos al sistema, sí existe una variación del periodo, ¿no? Que está representado por esta ecuación. ¿No? Entonces, si nosotros nos vamos más allá del 30%, tal vez estos métodos energéticos no son la mejor herramienta y probablemente tengamos que recurrir a un análisis más avanzado, ¿no? Y en ese caso sí estaríamos probablemente pensando en un análisis paso a paso. Perfecto, pues eso sería todo por mi parte. Las dudas que puedan tener a través del correo electrónico y fue un placer haber estado esta tarde con ustedes. Muchísimas Muchas gracias, maestro gracias. Virgilio. Gracias por el apoyo.